Le damos la bienvenida al doctor abogado penalista Hugo Carribero. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Verónica y Andrés, mucho gusto en estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo son los procedimientos oficialmente, no? Sabemos que el cuerpo ahora ya está en la morgue. ¿Qué es lo que, cómo sigue esta historia? ¿Tiene que ir un familiar a identificarlo? ¿Cómo se procede? Verónica, de acuerdo al protocolo que se estableció en este caso y de conformidad a lo dispuesto por las autoridades judiciales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, la autopsia no se haría en principio bajo la órbita de la policía bonaerense, sino que se haría en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, pero con la Procuración, a través de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular es el doctor Julio Contegrán. Eso es una disposición que salió a través del Departamento Judicial, como decíamos, de Lomas de Zamora. Sí. Además de eso, por supuesto, si se tratase, Verónica y Andrés, de una persona de sexo femenino, que eso sí ya estaría confirmado, sí, con características similares a la buscada, a la persona que se trataba de hallar en el marco de esta investigación, es decir, la edad, el peso, sí, las características físicas, algún tatuaje o alguna determinación que pudiera establecer esa identidad, entonces en ese momento se convocaría a los familiares más directos para que la reconozcan, doctor, porque si no, no tendría sentido de ser un reconocimiento. Sí. Doctor, en base a su experiencia, ¿no? La información que nos llega es que en principio, la operación autopsia habría revelado que la muerte de esta mujer joven habría sido de 48 horas atrás, la data de la muerte. Y los datos de enterramiento, y habría sido enterrada en ese lugar 36 horas atrás. Es decir, que habría estado a ver, esto querría decir en principio que no es la escena primaria del crimen Seguramente que no, Andrés. Además, se trasluce de esa información que, por supuesto, la muerte tampoco fue paralela o coetánea a la desaparición o a la búsqueda, claro, de Anaí, sin perjuicio que todavía no está, como decíamos recién, oficialmente confirmado de a quién pertenece ese cuerpo. Esto se compadece con el peritaje que hizo en la zona los peritos, y que daban cuenta que la tierra había sido removida hacía pocas horas atrás, y que además nos explicaban que como eso pertenece a la Facultad de La Plata, pero a toda la sección de agronomía, es un terreno que no está muy apisonado porque había sido sembrado hace poco, es decir, no había que cavar con mucha fuerza para hacer un pozo. Sí, y ahora lo que restaría, entonces, doctor Andrés, es que se preserve, ¿no?, esta escena, más allá de que sea o no la escena del crimen, porque ahora los investigadores tienen que buscar hasta el más mínimo detalle. Hay veces donde, aunque parezca mentira, el asesino o el victimario se han dejado hasta documentos de identidad en el lugar de la escena del crimen o donde se encuentra el cuerpo. Por eso es tan importante una colilla de cigarrillo, un rastro de cualquier cabello, todo eso es muy importante, va a ser muy importante. Exactamente, Verónica, es lo que habitualmente se llama en el conurbano bonaerense como el cruce Lomas, es decir, donde se encuentra por un lado la Universidad de Lomas de Zamora y cruzando la avenida importante que está allí, siguiendo por Camino de Cintura o Ruta 4, la Facultad de Agronomía. Es una zona de noche muy oscura, carece de iluminación artificial. Por otro lado, también durante la noche disminuye el tránsito casi al estar ausente en forma total y absoluta. Hay pocas paradas de colectivo, poco patrullaje. Y lo que es muy frecuente verse también desde el automóvil cuando uno transita por allí, los pastos largos, la vegetación muy abundante de una manera desprolija, que eso también puede ayudar a darle tiempo a la persona o a las personas que cometieron este delito para poder fugarse, porque claro, como decía Verónica, es muy importante los rastrillajes, pero en la medida en que haya una vegetación mucho más espesa, es mucho más lento el trabajo de los peritos de rastros. Doctor, lo invitamos a escuchar a Silvia, la mamá de Anaí. Esto decía. Hay que ver, a pesar de que estaba semidesnudo, si se encuentra alguna de estas prendas en el lugar, ¿no?, en la escena donde fue hallado. ¿Es así, Hugo? Sí, por supuesto que sí, Verónica.
Esa situación lleva necesariamente al secuestro de cualquier elemento probatorio que pueda vincular a la víctima con sus raptores o sus asesinos y fundamentalmente, por supuesto, hacer un planteo principal en una hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que pueden desarrollarse a través de una muerte violenta? Una de las situaciones más curiosas para una investigación criminal es establecer precisamente si la persona buscada es la víctima, en este caso, pero por supuesto, además de eso, es las horas pretéritas, los tiempos anteriores, claro, de cuánto tiempo estuvo desaparecida y dónde pudo haber estado privada de su libertad. Doctor López Carrivero, una consulta puede parecer obvia, pero en estos casos sabemos que nada lo es. Sí. Aunque la familia ha insistido en todas las entrevistas que descartaban cualquier tipo de desaparición o cualquier otro elemento, digamos, acusatorio sobre el entorno más cercano, ya sea amigos o familiares de Anaí. De todos modos, la fiscal y la policía los investiga igual, ¿no? Sí, por supuesto que sí, Andrés. Entiendo que la inquietud es muy pertinente porque las mismas personas tan allegadas a Anaí que decían, entiendo con muy buen tino y hasta el momento con muy buena fe, que descartaban esa posibilidad, aún así esas mismas personas son investigadas. Esas mismas personas. De modo tal que se establece en esto una parábola de investigación amplia para que, si se puede, si afortunadamente es posible, al correr de las horas o de los pocos días, la variedad de hipótesis criminales se vayan reduciendo hasta encontrar a la persona o a las personas que fueron las autoras de este crimen. Doctor López Carrivero, supongo que también es importante para los investigadores, con respecto al hallazgo del cuerpo, que hoy, por ejemplo, el titular de la Cátedra de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata explicaba muy bien que ese predio tiene 50 hectáreas y para llegar al lugar donde cavaron, solo se puede hacer en auto, que hay un camino hecho, pero que lo más lógico es que los posibles asesinos lo hayan realizado en auto. Sobre la base de esa hipótesis, Andrés y Verónica y Laura, toda la información es necesaria porque a través de esa información se puede establecer, por ejemplo, los neumáticos que pisaron ese camino. Es tan importante lo que decía Verónica hace un rato, de preservar la zona, pero no solamente la zona de esta sepultura tan precaria, sino además los accesos de entrada y de salida, porque, insisto y subrayo, no solamente se pueden establecer pisadas de zapatos o de zapatillas o de borceguíes, sino que además se pueden ver claramente qué cubiertas fueron utilizadas en el momento en que se accedió a ese predio, igual de acuerdo al decano de la universidad. Yo lo entiendo, doctor, tiene razón, pero hoy por lo que solo vimos por televisión, ese camino lo transitaron patrulleros. Es una lástima. Sí. Es una lástima, Andrés, para poner las cosas como, digo, no son las películas norteamericanas. Es una pena porque ahí se ve claramente cómo se contamina la escena del crimen, porque la escena del crimen no es solamente el lugar de la muerte de una persona y de la sepultura precaria, Seguro. Sino además cómo ingresaron y fundamentalmente también cómo se fueron de allí y hacia qué sentido. Claro, muy claro. Ahora van a conocer detalles de cómo es la reserva, esas 50 hectáreas donde encontraron el cuerpo de esta mujer. Pero le quería aportar un dato al doctor López Carrivero que apoya lo que él decía sobre la oscuridad y lo peligroso de la zona, para que usted después nos brinde su conocimiento. El fin de semana ahí encontraron el cadáver, el cuerpo de un hombre de 52 años. Y años antes también encontraron cuerpos de personas asesinadas. Sí, Andrés, ahí además tiran basura la gente que pasa habitualmente por camino de cintura. Hay una situación de perros vagabundos que van y que vienen constantemente. Se han visto también ganado vacuno allí para ser fértil, para hacer fértil el suelo en cuanto al estudio de las ciencias de la vegetación. En fin, es una zona peligrosa, por supuesto, pero que es necesaria
porque se desarrollan actividades universitarias pertinentes a ese tipo de escenas. Recién fuera del aire hablábamos de algo interesante, si lo puede repetir, un poco basado en lo que decía Verónica, ¿no? O preocupada porque no se haya preservado la escena del crimen. ¿Por qué es importante, y cuéntenos así didácticamente, como recién lo hacía, por qué son importantes las huellas de los neumáticos? Es muy importante, Andrés, porque se comienza diciendo desde el decano de la universidad que la única forma de llegar hasta allí, donde fue encontrada la mujer muerta, es a través de un automóvil. Entonces, si se pudiese establecer cuál es el último automóvil que ingresó, con qué rodados, claro, por ejemplo, con qué marca de rodados, con qué dibujo en sus cubiertas, se pudiera establecer de esa forma también quién tiene o quiénes tienen un vehículo de esas características, con ese neumático y con esos mismos dibujos en sus cubiertas. Entonces, la investigación va centrándose en una línea investigativa mucho más determinada, mucho más precisa. Claro. Ahora, si ese camino ha sido contaminado por caballos, por perros o por los propios patrulleros, cuesta mucho más, por supuesto, poder llegar a un elemento probatorio de vital importancia, como es el ingreso y el egreso del predio por parte de las personas responsables a ese crimen. ¿De qué otra forma pueden los investigadores o las fuerzas de seguridad llegar a este lugar con todas las características que está dando Laura, que no sea pisando la escena del crimen? ¿Me explico? ¿Cómo hacen para hacer un rastrillaje sin entorpecer después pruebas a futuro? Uno puede utilizar los drones, pero después, tarde o temprano, la gente tiene que llegar hasta ahí. No hay forma, digo, ¿no? De volando y aterrizando con un helicóptero, no, tampoco es muy frondoso. Miren lo que son las imágenes. Lo que sucede allí, Verónica, muchas veces es que los rastrillajes, por supuesto, que son necesarios y son indispensables para poder saber si allí se encuentra algún elemento proveniente de un delito. Son necesarios, por supuesto que sí. Ahora, la problemática que se ve muy habitualmente, y esto se traslada al ámbito tribunalicio, es que una vez hallado un cuerpo, el tránsito, el ida y vuelta, el ingreso y el egreso de personas nuevas no queda interrumpido. Lo más sano, lo más saludable es que una vez que se halla el cuerpo, que se ha hallado el cuerpo en ese lugar, a partir de ese momento el tránsito de personas que ingresan o que egresan queda interrumpido hasta que se establezcan mínimamente las pericias necesarias. Y si se dice que en ese campo, con muy buen criterio, es muy apropiado llegar con un automóvil, entonces eso es un dato fundamental para purificar o para mantener de la mejor manera posible el camino que transitan esos automóviles. Por eso la investigación, Andrés, tiene bastantes aristas, bastantes matices, aun cuando no se tratara del cuerpo de Anaí. Hay un delito, por supuesto, hay una situación irregular, hay alguien que llevó allí una persona semienterrada. La investigación va a seguir para adelante, por supuesto, va a vincular. Sí, claro, como el otro cuerpo que también se encontró, doctor, el cuerpo de un hombre, ¿no? En medio de la búsqueda el otro cadáver que se encontró hace pocos días atrás, también se lleva adelante la investigación pertinente. Ahora, hay una expectativa, por supuesto, en ver, en dejar claramente aclarado de quién pertenece, de quién es ese cuerpo, de modo tal de poder desde allí, desde ese momento, comenzar a tratar de vincular procesalmente y jurídicamente algún autor o algunos autores de este tipo de hechos. Sí, claro, eso es lo que están haciendo ahora, de hecho, ¿no? Todo el cuerpo de investigación. Doctor, ¿por qué después de tantos días recién se fijan en el padre biológico de Anaí? Es muy probable, Andrés, que de acuerdo a los testimonios que se van volcando en la causa, comienza o haya comenzado en aquel momento, hubiere comenzado en aquel momento, la situación en la que el padre no podría haber sido ajeno a algún tipo de información. Entonces en aquel momento se lo tenía como un testigo que podría dar información acerca del paradero de la niña buscada. Con este nuevo desarrollo de la causa, se puede ver bien a las claras que la investigación, tanto judicial como policial, pretende circunscribir, lo que se decía más temprano, circunscribir
algún tipo de imputado, algún tipo de imputación sobre determinada persona a los efectos de poder avanzar en la pesquisa judicial. ¿Es habitual que esto suceda? Lamentablemente es habitual, Andrés, pero no es lo más sano desde el punto de vista judicial. Convendría tener algún tipo de información previa antes de un desarrollo como este allí en el predio de agronomía. Muchísimas gracias, doctor Hugo López Carribero.